Vamos a resolver el problema 2 de la serie 3 de termodinámica, cuyo enunciado es el siguiente. Se calentaron 45 gramos de hielo desde menos 15 grados centígrados hasta convertirlo totalmente en vapor de agua a 120 grados centígrados y una atmósfera de presión. La vaporización se efectuó a presión constante de una atmósfera. Calcular la cantidad de calor absorbido. Y los datos que nos dan es el Cp del agua vapor y el Cp del agua sólida. Y dice suponer que los Cp no varían con la temperatura. Vale aclarar que el Cp son las capacidades caloríficas de una sustancia en el estado que corresponda, a presión constante. En este caso, o lo podemos definir también al Cp como la cantidad de energía por materia, por masa, que puede ser sobre gramo, sobre mol, para 1 grado centígrado, por grado centígrado. Entonces es la cantidad de energía para que una masa determinada aumente 1 grado centígrado. Continuando con el problema, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos necesarios. Fíjense que toda la masa va a sufrir esa transformación, o sea, son 45 gramos de agua, que primero está con su forma, digamos, en el estado de agregación sólida, pero sigue siendo el calentamiento de una sustancia pura que es el agua. En el caso del agua, sabemos cuáles son la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión de esta sustancia. En el caso de ser una sustancia desconocida, o sea, una sustancia que nosotros no tenemos tan claro cuál es su temperatura de fusión o de ebullición, estos datos los debemos buscar en las tablas termodinámicas o el problema nos lo va a proveer. Entonces, volviendo a los datos, tenemos la masa total a calentar, la temperatura inicial en la cual comienza la evolución y la temperatura final a la que tiene que llegar. Los Cp, y nos aclara que la presión se mantiene constante en una atmósfera. Entonces lo primero que yo les sugiero que hagan es un gráfico en el cual vamos a poner temperatura y en abscisas vamos a poner X, que significa avance de proceso, puede ser tiempo, o sea, no es significativo, es demostrativo. Fíjense que va desde menos 15 hasta 0. Digamos, hay una energía que le tengo que dar, un calor que lo llamo Q1, que es desde menos 15 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Acá sabemos que esta es la temperatura de fusión del agua, entonces el Q2 se mantiene a temperatura constante porque es un calor de cambio de estado, o sea, acá toda el agua es hielo y después de un tiempo, digamos, después de absorbido este calor 2, no importa el tiempo, llega a convertirse en agua líquida. A partir de los 0 grados el agua líquida se calienta con el Q3 hasta los 100 grados. Esto tampoco, digamos, acá no importa el tiempo, no importa. Lo que quiero significar es que este proceso lo podemos separar en 5 pasos. El Q1, el Q2, el Q3 ya lo explicamos. Luego, acá va a haber a los 100 grados hay otro cambio de estado, que es de líquido a vapor. Entonces otra vez, en este punto tenemos todo el agua en estado líquido y en este punto lo tenemos en estado vapor. Este Q4 es la cantidad de calor necesaria para que la sustancia realice ese cambio de estado. Y después de 100 a 120 grados, otra vez tenemos una cantidad de calor que lo llamamos Q5, lo representamos como Q5, que es un calentamiento por medio, vemos ese calentamiento por medio de un parámetro que es la temperatura. Entonces, otros datos que también vamos a necesitar, fíjense, o sea, la pregunta es, ¿cuál es el calor absorbido? Yo lo que propongo es que es la sumatoria de estos Q, de estos calores que recién pude determinar o que recién pude representar en esta gráfica. Entonces el calor absorbido va a ser Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Fíjense que tanto Q1 como Q3 como Q5 es lo que denominamos en la parte teórica de la materia como calores sensibles, en el que se ve o se registra
una diferencia de temperatura. ¿Ven? La pendiente, digamos, acá la recta tiene una pendiente determinada, siendo Q igual a M Cp delta T. M es la masa, que puede ser en moles o en gramos, determinada para esta evolución. En todos los casos la masa va a ser la misma porque toda la masa es la que sufre la transformación o la que absorbe en definitiva el calor. Estos se llaman calores sensibles. En cambio, Q2 y Q4, que son horizontales, en el cual no se registra un aumento de temperatura en la absorción de ese calor, se llaman calores latentes. Bueno, justamente es para el cambio de estado. Entonces, se calcula como M por la entalpía del cambio de estado. Entonces, sabiendo esto, copiando lo anterior, fíjense que vamos a necesitar otros datos. Son otros datos que necesitamos. Las unidades del Cp, ya les dije que era energía por mol grados centígrados, así se nos vino dado. Y como tenemos 45 gramos de agua, vamos a necesitar este dato, que es la masa molar del agua, que expresa gramos sobre mol. Y los delta H del cambio de estado, o la entalpía del cambio de estado. Que estos valores los buscamos en las tablas termodinámicas que están en la página. El calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Está expresado como en un múltiplo del Joule. Ustedes recuerden que energía es Joule, puede estar en calorías. Sistema métrico es la energía se expresa como Joule, pero también calorías es una unidad válida. En muchos ejercicios van a tener calorías, pero rápidamente se puede hacer la conversión. Entonces está expresado como kilojoule por mol y el calor de vaporización de la misma manera. Entonces, teniendo en cuenta las fórmulas que les dije anteriormente, vamos a expresar al calor sensible por esta fórmula y el calor latente por esta otra. Recordando siempre que el Cp también depende del estado de agregación de la sustancia. Y el delta T siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces comenzamos con el cálculo del calor. El calor 1 va a ser igual a M Cp del sólido por el delta T. La masa está en gramos, el Cp, tomo el que me habían dado, que está en joule por mol, entonces necesito este cambio de unidad, y el delta T es temperatura final menos la temperatura inicial. Esto, digamos, fíjense que puedo cancelar las unidades, mol con mol, gramo con gramo, grado centígrado con grado centígrado, quedando de resultado la unidad de energía, que es lo que estoy buscando. Lo expreso todo en la unidad, que es joule, en un múltiplo del joule, que es kilojoule. El calor 2, si recuerdan de la curva, de la gráfica anterior, era un calor latente, es el calor del cambio de estado. Entonces es M por el delta H, o la entalpía del cambio de estado, que es la entalpía de fusión, 45 por el cambio de unidad, por el valor del delta H. El calor 3 vuelve a ser el calentamiento del líquido, o sea, acá con el calor 2 ya tengo todo el hielo convertido en líquido. Y ahora Q3 era el calentamiento del líquido. M, Cp, este Cp no me lo dan porque en general lo sabemos, pues igual es dato también, pero bueno, lo manejamos como algo conocido, que es una caloría por grado centígrado gramo, o sea, es la cantidad de calor que necesita un gramo de agua para aumentar un grado centígrado. También lo podemos buscar. Y este es el cambio de unidad para transformar de calorías a joule. Entonces tenemos la masa y el Cp transformado y el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. No lo taché, pero fíjense que las unidades se cancelan, no lo tacho para no hacer más dificultoso el problema, la visualización del problema. Obtengo otro valor. En el otro caso, también el Q4 era el cambio de estado, o sea, acá calenté el agua hasta 100 grados centígrados y acá estoy vaporizando el agua con este Q4, que es M por la entalpía de vaporización. El Q5 es el calentamiento del agua, de todo el vapor de agua, de 100 a 120 grados centígrados. De modo tal que el calor total es la suma de esos calores
y puedo concluir como que el calor absorbido es igual a 38,7 kilojoules.